Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro estudio en el día de hoy. Hoy estaremos mirando el capítulo 48 del libro de Génesis. En este capítulo vemos nuevamente a José, que entiende profundamente la importancia de recibir la bendición patriarcal, es decir, la bendición de su padre. Y al enterarse de que está enfermito, llega hasta donde está su papá. El versículo 1 dice lo siguiente: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciéndole: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Por qué José llevaría a sus dos hijos? Sencillamente porque José sabía la importancia de que ese patriarca le diera la bendición a esos nietos, a Efraín y Manasés, que eran los hijos de Jacob. Los versículos del 2 al 4 hablan de cómo Israel hace como un recorderis de todo lo que ha sucedido con él, de la bendición que Dios le ha dado, de cómo Dios se le apareció. Y resulta que mirando en muchos aspectos en la psicología, que ya es una rama muy actual, muy moderna, dicen los psicólogos, dicen todos estos especialistas, cuando una persona está a punto de morir, cuando ve que sus fuerzas están desgastadas o que sus años ya van llegando a su fin, que estas personas empiezan a hablar de lo que realmente pesaba en su vida, de lo que realmente fue importante, de aquello que marcó sus historias personales. Una persona que ya está en su lecho de muerte, que ya está, digamos, a contrarreloj, lástima decirlo, pero es la realidad de la vida también, no va a estar por las ramas hablando de tonterías, no va a estar perdiendo el tiempo, sino que se va a enfocar en aquello que realmente es trascendental para él y para los que lo rodean. En el versículo 5 dice Israel: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. En pocas palabras, lo que Israel está diciendo acá es que está subiendo de nivel, está ascendiendo. A los nietos les está dando el lugar de hijos, les está entregando el lugar de primogénitos. Le está diciendo: hijo, mire, Rubén y su hermano Simeón, la verdad no me han honrado. Han sido muchachos que me han dado mucho dolor de cabeza, han sido violentos. Recuerden que este derecho de primogenitura, Rubén y Simeón lo pierden cuando van y asesinan a este montón de gente por la violación a su hermana Dina. Bueno, una violación que no queda claro si efectivamente fue violación o fue algo consentido, porque recuerden que después tienen que rescatar a Dina de la casa del príncipe de aquella ciudad. Entonces, por haber asesinado a tantas personas, ellos pierden el derecho de la primogenitura y a partir de ese momento la casa de Israel tiene que salir huyendo de las tierras donde ya estaban asentados. Y por eso Israel los castiga quitándoles la primogenitura. Por lo tanto, ya Rubén y Simeón, entonces hablábamos de lo que implicaba la bendición de la primogenitura, entonces ellos ya no van a poder ejercer una labor de administración ni una labor patriarcal dentro de todos sus hermanos, no van a ser aquellos que administren los recursos y pues mucho menos van a ser aquellos que ejerzan labores sacerdotales. El primogénito era entonces el encargado de cumplir todas esas labores. Sí, como cuando nosotros en nuestras familias, por ejemplo la familia antioqueña, que usualmente es reconocida porque es muy numerosa y siempre hay un hermano que es el que lleva la batuta, ya sea el hermano mayor o ya sea la viatica de la casa, e incluso muchas veces el hermano menor es aquel que lleva la batuta. Es ese hermano ante el cual todos van y le preguntan: ay, hermanito, tengo este negocio por hacer, ¿vos qué me decís? O es ese hermano que saca el tiempo para aconsejar a los demás. Bueno, en la historia de Israel, en el pueblo de Israel, y hasta hoy para los judíos, ese hermano mayor, el que ejercía las veces del derecho de primogenitura, es el que se va a encargar de toda esa labor de autoridad
sobre sus demás hermanos. Entonces lo que Israel está diciendo es, bueno, José, tus 2 hijos me caen como bien, están bien bonitos los muchachitos, entonces sabes qué, hijo mío, tú que eres mi favorito, el hijo de mi vejez, el que yo había escogido, el que tanto lloré, déjame rescatar a tus 2 hijos para que reemplacen en esa labor de primogenitura a Rubén y a Simeón. Eso es lo que le está diciendo en ese momento. Y entonces esto es muy tremendo porque pues como estos eran 2 niños, Efraín y Manasés eran 2 niños o 2 adolescentes en este momento, es como si se sobreentendiera el concepto de que Israel está diciendo, José, a partir de este momento tú vas a ser el primogénito. Mire que era muy tremendo, los hermanos lucharon, planearon mil cosas para quitarle ese derecho de ser el hijo más importante para su padre. Le habían robado ese derecho, pero ahora la vida se lo está devolviendo, porque Dios tarde o temprano, pero en el momento perfecto siempre te va a hacer justicia, siempre va a sacar a la luz la verdad y siempre va a sacar a través de cualquier circunstancia las bendiciones que llevan tu nombre. El versículo 6 dice lo siguiente, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Resulta que este capítulo es un poquito complicadito y se los quiero desmenuzar lo más posible. Cuando nosotros hablamos de las tribus de Israel y nos encontramos con este capítulo, hay digamos como un enredo, porque muchos dicen, bueno, pero entonces ¿cómo así? A ver, son 12 tribus de Israel, y entonces ¿cómo así que también van a entrar Efraín y Manasés a conformar las 12 tribus de Israel? O sea que ya no van a ser 12, sino 14, pero entonces ¿por qué la historia nos dice que son 12? ¿Cómo así? La Biblia es una vil mentira, dirán muchos necios en su corazón, dirán muchos académicos que se jactan de tener mucha letra pero nada de espíritu, la verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Resulta que las 12 tribus de Israel, efectivamente esos títulos descansan, esos títulos espirituales, ¿sí? Descansan sobre la cabeza de los 12 hijos varones de Israel. Las mujeres en este tiempo no tenían ese tipo de derecho de heredar, ¿sí? Y eso vamos a empezar a verlo mucho más adelante. Era una sociedad completamente patriarcal, supremamente machista, donde la mujer, incluso hasta nuestros días podemos ver en todos estos pueblos árabes que la mujer vale menos que un perro, ¿verdad? Tristemente es así, pero gloria a Dios que siempre va cambiando la historia, van cambiando las situaciones y vamos a ser redimidas por completo, chicas. No nos aflijamos por eso, es parte de la historia. ¡Ánimo! Entonces resulta que las 12 tribus de Israel efectivamente son esos 12 hijos varones. Dina no aparece por ninguna parte. ¿Quiénes son? Las 12 tribus son Rubén, Simeón, Leví, Gad, Dan, Judá, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, José y Benjamín, que era el pequeñito, el más pequeñito. Bueno, esos son los que van a llevar el título de las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. Mucho más adelante vamos a ver cómo esas 12 tribus, por muchas circunstancias, se van a dividir y van a conformar lo que en la historia conoceremos como el reino del norte y el reino del sur. Mucho más adelante, de esos 2 reinos, hay 10 tribus que se van a dispersar, va a haber una diáspora judía y va a empezar a marcarse la historia y vamos a encontrar que estos son judíos sefardíes, que estos son de no sé dónde, que estos tienen una influencia, una ascendencia, bueno, y esas cosas complicadas que la verdad no nos enredemos por ahora, ya llegaremos hasta allá. Pero entonces siempre en Israel va a haber esa diáspora judía, muchas de las líneas sanguíneas se van a empezar a perder, a dispersar, pero está la promesa de que en los últimos tiempos todos los judíos serán retornados a su tierra. Y eso, chicos, ya se está cumpliendo. Así que portémonos muy bien y tengamos esa relación muy estrecha con Dios, porque la verdad es que estamos viviendo días que nos muestran el cumplimiento de muchas señales, de muchas profecías que ya estaban escritas. Bueno, para no dispersarnos más, mi gran pecado, me disperso muy fácilmente, perdón. Entonces, las 12 tribus son esos 12 hijos de Israel. Pero cuando ya vamos a empezar a ver, cuando ellos ya llegan a esa tierra prometida, cuando se hace la división de las tierras, entonces ya no van a ser 12, sino 14.
porque ahí entonces viene lo que es la división de las tierras. Y ahí sí se van a tener en cuenta tanto a Efraín como a Manasés para repartir esas tierras. Recuerden que dentro de la bendición de la primogenitura, entonces se dice que al primogénito le tocaba una doble porción de la bendición, de la herencia. ¿Sí? Yo creo que eso en gran medida era como un derecho ganado, porque el hijo mayor siempre es el que más sufre, siempre es al que le toca aprender a valerse por sí mismo, aprender a lavar los trastes, a hacer mandados, a cuidar a los más pequeños. Es una labor bien difícil la del primogénito, entonces yo creo que esto es como una ganancia extra. La verdad no era un gran regalo, era más como un derecho que este hijo primogénito se había ganado. Cuando Israel le dice a José, en el versículo 6, los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades, vamos a aclarar ese punto. Resulta que para los judíos el nombre era muy importante, porque ese nombre es lo que va a hacer una diferenciación y va a crear la historia de esa familia, ¿sí? Es la que va a ser un referente en la conformación de ese pueblo naciente. Entonces vamos a encontrar que mucho más adelante, por ejemplo, va a decir un versículo, si lo trajéramos a nuestros días, si yo les dijera algo así como, hola, yo soy Nubia, hija de Pedro, hijo de Rosendo, hijo de no sé quiéncito, porque hasta ahí me sé la historia de mi familia. Sí, o sea, era identificar esa línea de sangre por medio de la cual yo provenía. Era muy importante porque eso daba el sentido de pertenencia. Eso era lo que me aferraba a esas raíces de mi historia, de mi pueblo, de mi familia, de dónde vengo yo, ¿sí? Entonces lo que Israel está diciendo aquí a su hijo es, bueno, me quedo con Efraín y Manasés, y de ahí en adelante, entonces Efraín y Manasés pues obviamente ya van a tener esa historicidad de decir, somos hijos adoptivos de Israel, o sea, del abuelito, pero ya lo van a llamar padre al abuelo, porque el abuelo los está ascendiendo al rango de hijos y de hijos primogénitos. De ahí en adelante, si José tenía más hijos, entonces ya esos hijos se iban a identificar plenamente con la paternidad ya no de Jacob, sino de José. Y en la historia iban a quedar inscritos de esa manera. Entonces eso iba a perpetuar el nombre de José. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.